En los primeros 3 capítulos del libro de los Jueces, el pueblo de Israel se había apartado del Señor ya 2 veces, gravemente, y el Señor tuvo que enviar a alguien a salvar al pueblo. Y aquí en Jueces capítulo 4 sale lo mismo. Mas los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor después de la muerte de Hadad. Y el Señor les vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísera, y él habitaba en Aroset de los gentiles. Y los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquél tenía 900 carros errados, y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. La primera vez que hicieron lo malo ante el Señor fue 8 años bajo un enemigo. La segunda vez fue 18. La tercera vez ya son 20. El Señor lo vendió al rey de Canaán. Los cananeos, pues cananeo quiere decir negociante, comerciante. Los primeros 2 opresores de Israel en el libro de Jueces fue los del norte de la Siria, después Moab en una alianza, y ahora Canaán. Y así más o menos ha tenido el pueblo de Dios problemas por el estilo en la época de la iglesia. Los del norte siempre simbolizan libertinaje. Los de Moab venían con Amón y con Amalek, que todos ellos simbolizan religión a la manera del hombre, escogido por el hombre, y poniendo arriba al hombre viejo, no al hombre nuevo. Y ahora vienen los comerciantes, y el Señor los vende a los comerciantes. Y el número 20 es símbolo también de dádiva, ganancia. Entonces, ellos estaban clamando al Señor, pero una de las peores cosas que el Señor puede hacer a alguien que quiere las cosas de este mundo es dárselos, porque no satisfacen. Entonces, los que se dedican a hacer comercio al nombre de Dios nunca se llenan y nunca quedan satisfechos. Versículo 4. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual Débora habitaba debajo de una palma entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Una mujer que habitaba debajo de una palma. La palma es símbolo de la justicia en la Escritura. Entonces había una mujer justa, y preciso, venían a buscarla con sus pleitos. En el antiguo pacto, el rol de las mujeres era muy limitada. No podían hablar en una reunión, no podían hacer muchas cosas. Pero aquí estaban en una situación tan grave que cuando ellos vieron que Dios había puesto don de profecía en esta mujer, la buscaban. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo: ve y atrae en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, y yo atraeré a ti al arroyo de Sison, a Sísara,
capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su multitud, y lo entregaré en tus manos. Es una interrogativa. Ella no está profetizando de la nada diciendo a Barak que tiene que hacer algo desconocido para él. Ella viene a profetizar algo que Dios estaba diciendo a Barak. Y la única razón por la cual Barak no estaba haciendo caso es porque tenía mucho miedo. Él tenía miedo a hacer la voluntad de Dios. Y Débora, que era juez de Israel y también profetiza, le llamó a recordarle lo que Dios le había dicho y a preguntarle que por qué no lo había hecho. A mí me parece que la manera principal que el Señor usa para guiar a alguien es que Él quiere hablar a la persona directamente. De una u otra manera, a través de su conciencia, a través de su corazón, o aún de una manera más clara y más directa. Versículo 8. Y Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿No le parece interesante eso? Dios le habló. Dios le dijo que iba a entregar al enemigo en las manos. Fuera de eso, Dios lo confirma a través de profecía. Y ahora Él quiere que le acompañe una mujer. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en manos de una mujer venderá el Señor a Sísera. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. En esa época las mujeres no iban a la batalla. Y ella se fue a la batalla. Y el fin de Sísera, el capitán de todos estos carros de hierro del enemigo, viene a través de una mujer. Para los que aún en el nuevo pacto no han querido recibir ministerio de la mujer, ¿cómo hubiera sido en el antiguo pacto, donde esta clase de ministerio estaba expresamente prohibido en la ley? Y Pablo repite todo a los corintios, porque la iglesia en Corinto estaba dentro de una sinagoga judía, y él estaba recordándoles que las mujeres tenían que quedarse calladas, así como está escrito en la ley. ¿Por qué no explicó la ley y por qué no aplicó la ley a las otras partes? Porque no estaban pasando, la reunión no era en la sinagoga. ¿Cómo sabemos que fue en la sinagoga en Corinto? Muy fácil, porque más o menos en Hechos capítulo 16 en adelante dice que cuando Pablo fue a Corinto y cuando predicó a los judíos, no lo echaron de la sinagoga. Dice que Crespo, el príncipe de la sinagoga, se convirtió. Entonces, Pablo está tratando lo de la ley. Y la ley no acepta el ministerio de una mujer. Entonces, es muy interesante aquí en el libro de los jueces, porque no dice claramente cómo llegó Débora a ser juez. Solamente dice: y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Débora profetiza, mujer de Lapidot. Ella gobernaba en un tiempo cuando Israel estaba vendido por Dios al rey de Canaán.
y ella no estaba en ninguna ciudad. Ella vivía entre Ramá y Betel, en el monte Efraín, debajo de una palma. Otra cosa muy interesante, si lo vamos a aplicar para nosotros, es que muchas veces en la Escritura una mujer representa un grupo, una congregación. En medio de todo el comercio de Israel que estaba pasando en las aldeas y en las ciudades, había una mujer que no estaba metida con eso. Y cuando querían juicio, no lo encontraban sino con ella, porque era claro que ahí estaba la mano de Dios. Entonces en esto queda muy claro también de que Dios reserva el derecho de hacer las cosas como Él quiere. En el nuevo pacto quedó más claro todavía que no hay ni griego ni judío, ni esclavo ni libre, y dice también ni hombre ni mujer. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo quiere, Él puede escoger el que Él quiera. Puede ser un esclavo, pero si Dios habla a través del esclavo, es lo mismo que si Dios habla a través de una persona que está libre. Y en medio de la esclavitud a Canaán, al rey de Canaán, y en medio de toda la opresión de sus 900 carros de hierro. ¿Cuáles son los carros de hierro? Hierro es un símbolo de la ley. Y este rey de Canaán tenía maquinaria jurídica, de ley, 900. Que el número 9 es 3 por 3, que son el fruto y las consecuencias de algo. ¿Y cuáles son las consecuencias de poner a hacer negocios con lo que el Señor no quiere que se negocie? Esclavitud, opresión, maquinaria del mundo que enreda al pueblo de Dios. Y ellos pensaron que no podían vencer estos carros de hierro, porque ellos no tenían carros, ellos vivían arriba en las montañas. Y los carros no los pueden alcanzar arriba, pero ellos para hacer los negocios tenían que venir abajo, al plan, donde sí estaban los carros, entonces estaban sujetos al rey de Canaán, porque estaban haciendo negocios con lo que Dios no quería que se negociara. Y ellos pensaron que no podían ganar la guerra, y por eso Barak no quiso ir. No quiso ir aún teniendo una palabra de Dios certero. Barak era igual a muchos dentro del pueblo de Dios hoy en día, dominado por el comercio. Entonces creen en Dios, pero no creen a Dios. Todos ellos dicen que creen en Dios, por supuesto. Pregúntele a cualquier político aquí en el país si creen en Dios. Creen en Dios. Lo único que pasa es que la mayoría de ellos no creen a Dios. Genéricamente creen en Dios, pero específicamente no creen que Dios les puede hablar, o si Dios les habla, no creen que así es. Entonces Barak quiso esconder detrás de una mujer. Él vio que la mano de Dios estaba sobre ella, que Dios sí daba el juicio a través de ella, aún estando eso contrario a la ley. Pero ellos estaban en una situación totalmente idos de lo que Dios había dicho. Y en otras partes habla de lo que sucede en ciertas circunstancias. Y dice que en esas circunstancias el Señor va a poner a mujeres de líder.
Entonces no está totalmente fuera de contexto. Si Dios no puede encontrar un hombre obediente, si no puede encontrar un hombre obediente, Él puede escoger una mujer si Él quiere. No tiene ningún problema para hacer eso. Él puede hacer lo que Él quiere. Y Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. No importa que Dios me haya hablado. No importa que estamos aquí 20 años esclavos. Si Débora no va, yo no voy. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en manos de una mujer venderá el Señor a Sísera. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. Se demoró muy poco tiempo en irse, no tuvo que reflexionar. Levantó y se fue con él. Y Heber Sineo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los cineos y puesto su tienda hacia el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Los cineos eran nómadas, eran como los beduín de hoy en día. Vivían en tiendas y tenían su ganado, y ellos no se quedaban en aldeas ni en ciudades. Vinieron pues las nuevas a Sísera, como Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísera todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset de los gentiles hasta el arroyo de Sison. Se fue con toda. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Señor ha de entregar a Sísera en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Barak había dado cuenta de que ese era el día. Se había dado cuenta que el Señor iba por delante y no arrancó. Y Débora tuvo que preguntarle por qué. Y cuando él vio que ella sabía, ahí sí arrancó. Y el Señor quebrantó a Sísera y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísera descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió a los carros y al ejército hasta Aroset de los gentiles, y todo el ejército de Sísera cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. En uno de los salmos, hablando de esta batalla, dice que hasta las estrellas se volcaron en contra de Sísera. Con eso, el salmista se hace entender de que los huestes celestiales estaban en contra de Sísera. Y Débora sabía todo eso. Pero Sísera no tuvo la capacidad de ver con ojos de fe. Él solo tuvo la capacidad de escuchar al Señor, pero no tuvo la capacidad de ver en el ámbito espiritual. La que tuvo la capacidad de ver en el ámbito espiritual era Débora. Y era una sociedad machista donde los hombres pensaban que ellos sabían todo y que la mujer no podía opinar. Y la mujer tenía abiertos los ojos espirituales y el hombre no. Versículo 17.
Y Sísera se acogió a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Sineo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Heber Sineo. Y saliendo Jael a recibir a Sísera, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: dame a beber ahora un poco de agua, que tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. El enemigo derrotado y ahora pidiendo cobertura a una mujer. También totalmente al revés de lo que eran las circunstancias, de lo que era la cultura de entonces. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Él pensó que ella era amiga, y resulta que no. Ella era de los nómadas, de los beduines, pero de los que habían sido descendientes del suegro de Moisés. Y ya a estas alturas lo de Moisés había quedado más de 150 años atrás. Pero otra mujer que tuvo abiertos los ojos espirituales. Tenemos el capitán de Israel que no pudo ver en el ámbito espiritual, y ahora el enemigo que tampoco. Ninguno de los dos tuvo la capacidad de ver lo que iba a venir. Las que tenían el discernimiento eran estas dos mujeres, Débora y Jael. Yo me acuerdo una vez cuando mi hija mayor, Lisa, tuvo que irse al colegio a una fiesta de disfraz, y todos iban a tratar de adivinar de quién era el disfraz, y yo la disfracé de Jael y nadie pudo adivinar. Me mandé allá en una túnica con un martillo y con una estaca, ¿sí? Pero lo más grave para Sísera es que él no pudo adivinar lo que iba a pasar. No tenía ni idea de lo que iba a pasar. Y Jael, mujer de Heber, tomó la estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y fuera de eso, ella le había dado leche caliente para que durmiera más fácil. Y así ella acabó con el enemigo del pueblo de Dios, no estando ella directamente metido. Y esto tiene muchas implicaciones. Hoy en día, la tierra de Israel natural, sus líderes, no están viendo claro por el Espíritu de Dios. De pronto uno que otro está escuchando cosas en el ámbito del Espíritu, pero viendo no están. Pero allá en Israel, allá en Jerusalén, en la tierra natural de Israel, me dicen que hay pequeños grupos de cristianos, aunque los judíos no les gusta la palabra cristiano. Los judíos mesiánicos no les gusta la palabra cristiano. Pero se tendrán que cambiar, porque la salvación de ellos va a venir a través de cristianos. Esta mujer, Jael, no fue judía, pero ella fue miembro de una familia gentil que eran familiares a través del matrimonio con Moisés.
Moisés es un ejemplo y una sombra de Cristo. Y Cristo, cuando fue rechazado por los judíos, ¿qué hizo? Extendió el mensaje ¿a dónde? A los gentiles. De que hayan habido gentiles usando el nombre de Dios mal y acabando los unos con los otros y hasta con judíos y todo. Sí, mucho de eso, por muchos años. Pero así como ha habido remanentes fieles a Dios entre los judíos, también nos han habido, y más, entre los gentiles. Entonces tenemos dos mujeres aquí, importantes, que quedaron viendo, y eso simboliza dos grupos, ahora cuando las cosas se van a terminar. Uno, en Israel, entre los judíos, y la otra, entre los gentiles, donde el rey de Canaán pensó que ellos eran amigos, Sísera pensó que eran amigos, pero el corazón de ella estaba con Dios, y por el hecho de tener el corazón con Dios, ella pudo ver, y ella se dio cuenta, si dejo vivir este enemigo de Israel, Dios no le gusta. Lo que Saúl no quiso hacer con Amalek, con el rey de Amalek. Y por dejar vivir lo mejor de Amalek, después vino Amán. ¿Se acuerdan? 10 de la reina Esther, y casi acaba con todo el pueblo judío. Si se deja vivir al hombre viejo, el hombre viejo acaba con lo que sea. Y Jael se dio cuenta, mire, el hombre viejo tiene que morir. Tenemos que ser gobernados por el Espíritu de Dios. Versículo 22. Y siguiendo Barak a Sísera, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísera yacía muerto con la estaca por la sien. Y aquel día sujetó Dios a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel comenzó a crecer y a fortificarse contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. ¿Cómo fue esta victoria? No se hubiera hecho sin dos mujeres, con la que acompañó a Barak a la batalla y con la que mató el enemigo. Esta palabra estaca es muy interesante porque la palabra estaca cruza por el Antiguo Testamento. En español a veces se usa la palabra también madero. Pero la terminología se fija en el Antiguo Testamento para después cruzar por el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra cruz aparece de la nada, por muchas razones, y es tema de otro mensaje. Pero en realidad, lo que cruza derecho así, madero, estaca, coincide con la cruz, que posiblemente era solo una estaca. Lo que el diablo pensó que le iba a dar la victoria a él, en realidad dio la victoria a Dios. Y en este relato, así como Amán, el enemigo de los judíos, fue colgado en el mismo madero donde él pensó colgar a Mardoqueo, lo que Sísera pensó hacer a Barak y al resto de los 10,000 del ejército de él, le sucedió, pero a manos de una mujer. No murió a espada, sino murió a través de un mazazo
de una mujer con una estaca. No tenemos tiempo a coger todo la trayectoria de esto, pero el primer uso de estas palabras es cuando el Señor mandó hacer el tabernáculo en el desierto y mandó tenderlo con estacas. Allí habían estacas de diferentes materiales, pero comenzando la parte de afuera, alrededor del altar y todas las estacas eran de bronce. Y bronce simboliza el juicio. Y Dios utilizó aquí en Israel y en toda la tierra de Canaán 2 mujeres para efectuar el juicio. La una la puso de juez y de profetisa. Y la otra solamente tuvo la suficiente claridad para saber qué hacer con el enemigo. Y utilizó lo que tenía a la mano. Desde el capítulo 3 de Génesis, Dios profetiza al diablo de que el fin del diablo va a resultar a través de una mujer. Por eso el diablo afanado busca la muerte de Abel. Por eso el diablo ha hecho muchas equivocaciones. Pero ¿qué es lo que va a derrotar el diablo? Un pueblo de Dios limpio. Un pueblo de Dios limpio, porque bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, en un mundo tan corrupto, donde todos los hombres, varones, estaban esclavizados al negocio y estaban presos ante el Dios de este mundo, Dios se valió de 2 mujeres limpias que podían ver por el Espíritu. Y estas 2 mujeres limpias simbolizan 2 grupos, 2 congregaciones que no sé qué tan grandes serán. A través de todo lo que va a pasar en el mundo, a través de todo lo que va a pasar en Israel, en la parte de Israel natural, tanto como en la parte espiritual en la iglesia, el Señor tiene por ambos lados un remanente limpio. Y los que están limpios saben los unos del otro. Porque Débora pudo ver por el Espíritu que la caída del enemigo iba a ser por manos de una mujer. Nosotros hemos tenido tristes casos, aún aquí, con personas que han sido amigos de nosotros por años, que no se han vuelto aquí, porque en una convención permití predicar a algunas mujeres. Todavía ese espíritu de machismo está vivo. Y no solo de machismo, sino de religiosidad. Religiosidad equivocada. Y hay muchas partes donde imponen mucha restricción a la mujer. Grupos enteros que se han dividido sobre si una mujer puede tener maquillaje o aretes o aún cortar el pelo. Esclavitud religiosa. Y mucho menos, estas cosas son mucho menos importantes que el hecho de si Dios puede en realidad usar a una mujer. Sí lo puede hacer.
Y no se trata de si el ministerio es para los hombres o para las mujeres. Se trata de que el ministerio es para la persona que Dios escoge. Es lo que Dios quiera. Por eso es que no dice cómo llegó Débora a estar en su posición de juez de Israel y cómo llegó a ser profetisa. Lo único claro ahí es que Dios le dio autoridad. Y le dio tanto autoridad que el comandante del ejército no quiso ir a la batalla sin él, sin ella. Sí. Tuvo que haber sido una manifestación de Dios muy clara y muy contundente a través de la mujer. En una época cuando ellos suponían que eso no podía pasar. ¿Por qué aceptaron? ¿Por qué iban allá a que ella juzgara? Porque estaban apretados y no tenían otra opción. Era la única parte de donde venía socorro de Dios durante esos 20 años de esclavitud al enemigo. Y cuando Dios lo libera y mata a su enemigo, que si el enemigo escapa, él vuelve y forma otro ejército y vuelve y juega. Por eso individuos son tan importantes. Por eso después de la derrota de Napoleón, no dejaron eso así, sino cogieron a Napoleón y a una isla y lo internaron. No querían dejar suelto a Napoleón. ¿Por qué tanta importancia sobre Bin Laden? Porque sabían que Bin Laden tenía la posibilidad de inspirar a muchas personas. ¿Por qué era tan importante Cícera? Porque si hubiera podido matar a todos los de los 900 carros, y si dejan suelto a Cícera, vuelve y arma otra vez el mismo problema. ¿Por qué en esta rebeldía que comenzó este mundo corrupto, cuál es la importancia del diablo? ¿Por qué es tan importante que Dios ponga fin al diablo? Porque si no se hace, la rebeldía va a continuar. Por eso hay un lugar que se llama la segunda muerte, preparado para el diablo y sus ángeles y cualquier otra persona que entra en esa clase de rebelión en contra de Dios. Dios no tiene que usar el más fuerte. Cuando Dios efectúa justicia, Él no tuvo que mandar helicópteros, Él no tuvo que mandar una unidad élite como el que mandaron donde Bin Laden. No. Una mujer, un martillo, un mazo, y ella no tuvo más, sino estaban en una tienda y la tienda asegurada con estacas, arrancó una estaca y listo. Utilizó lo que había a la mano. El Señor nos envía a representarlo a Él, nos envía a tratar con enemigos muy terribles y no nos da las armas de este mundo. Un amigo mío que algunos de ustedes conocen, George Warnock, dice que lo único que no entiende el diablo es la sabiduría de la cruz. El diablo no entiende cómo es que nosotros podemos ganar perdiendo.
Él no entiende cómo es que nosotros podemos ganar permitiendo a Dios acabar con el hombre viejo en nosotros. Con cualquier herramienta, con cualquier arma que el Señor quiere emplear. Y a través de las manos de la persona que el Señor quiera. Y lo otro que podemos aprender de todo esto es que Dios no hace acepción de personas. En esta batalla que vamos a ver en el siguiente mensaje, porque el siguiente mensaje está, el siguiente capítulo, Jueces capítulo 5, destaca todas las lecciones aquí, para que no los vayamos a olvidar, porque en otros casos solamente se cuenta la historia, pero aquí tenemos un capítulo completo poniendo esto en su enfoque, porque esto es un ejemplo de una gran batalla que está todavía por suceder, donde nosotros podemos estar involucrados como parte del verdadero remanente de Dios. Nosotros podemos quedar involucrados en una batalla donde aparentemente no tenemos las armas, donde aparentemente no somos los apropiados, donde aparentemente nadie tiene por qué pensar que nosotros podemos hacer algo. Pero el Señor nos puede meter, porque Él nos puede tener a nosotros como parte del verdadero cuerpo de Cristo, que siempre es representado por una mujer en la Escritura. Esa batalla cambió el curso de la historia. Y dice, y la mano de los hijos de Israel comenzó a crecer y a fortalecerse contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. ¿Quién es el verdadero rey Jabín? Es el diablo. Él es el que maneja el comercio y lo de este mundo. ¿Sí? Y va a haber una batalla clave. Y la situación nuestra se va a volcar. El pueblo de Dios va a tener la victoria. No vayan a pensar que el pueblo de Dios va a tener la victoria sin pelear. Hay que ir a la batalla, hay que pelear. Y el enemigo tiene todo en contra de nosotros. Muy buenas razones por no ir a pelear. Tiene toda la maquinaria. Tiene todas las leyes. Tiene todas las ciudades. Y lo único que tenemos nosotros, uno que otro refugio pequeño, fuera del alcance de los carros de hierro. Esta batalla no se puede hacer a cualquier momento. Esto no se puede hacer a cualquier hora. Tiene que ser a la hora que Dios está señalando. Y tenemos que tener muy en claro de que hay personas que pueden escuchar en el ámbito del Espíritu, pero que no pueden ver. Y la persona que solamente puede escuchar, pero no puede ver, no va a tener corazón valiente en el día de la batalla. Barak, que parece que quiere decir rayo, el gran líder de todo el ejército de Israel. Y si una mujer no le llevara de la mano, no quiso ir a la batalla. Esto es similar a lo que sucede en el Cantar de los Cantares, que la mujer comienza quemada del sol, pastoreando una manada de cabritas, siguiendo los pasos de los verdaderos pastores.
pero lo que cambia todo en la vida de ella es un día tiene un encuentro directamente con el rey. Y la relación entre ella y el rey comienza a fomentarse. Y comienza a pasar por muchas etapas hasta que ella deja de poner sus propias cosas primero. Hasta que ella pasa tiempo en el desierto con el rey. Y después de todo un largo tratamiento, ella sale del desierto apoyada por él, y hasta el olor de ella infunde terror en los enemigos. Y termina el libro, cualquier cosa que ella dice, aún a los compañeros, le tienen que hacer caso. Y el Señor termina el libro diciendo, los compañeros oyen su voz, házmela oír. Ya todos los de la casa tienen que hacerle caso a ella. Y el Señor también está dispuesto a escuchar lo que ella le quiere decir. ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta que la herencia de ella es Él. Y que de la vida de ella está en Él. Y que ella es parte de Él. Y no tiene agenda propia. No tiene agenda propia y está limpia. Y logra ganar toda la confianza de Él. Lo que es la esposa por la cual el Señor Jesús vuelve. Y también podemos ver esta esposa dividido en dos lugares, porque parte de ella está aquí en la tierra y otra parte de ella está con el Señor. Pero también hay que entender que el Señor dice que Él vuelve por ella. Y también dice que los que se han muerto y están con el Señor, que ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados. No van a entrar en vida de resurrección, en cuerpos glorificados, sin nosotros. Porque Él va a poner todo juntos. Y en esta historia alcanzamos a ver esos dos aspectos también. Lo que se ata en la tierra, se ata también en el cielo. Y lo que se desata aquí, se desata allá. Entonces, las batallas aquí son muy importantes. Lo que pasa es que las batallas son diferentes a lo que muchos piensan. Las batallas principales que se están efectuando no son las guerras en el Medio Oriente. Ni siquiera el conflicto interno aquí en Colombia. Las batallas más importantes están en otro plano y tienen que ver con la limpieza interior. Tienen que ver con enfrentar poderes malignos en lugares celestiales. Y las consecuencias de eventos aquí pueden derribar a los que están allá. Y si ellos caen, entonces se afecta aquí, en el mundo y en la tierra. Porque el apoyo de todos estos sistemas de mal es fuerzas malignas. Tanto que la Escritura dice claramente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades de maldad en lugares hasta celestiales. Si nosotros queremos participar en la verdadera batalla,
si queremos tener la capacidad de ver proféticamente, porque el verdadero don de profeta, la verdadera capacidad de profeta es de poder ver en el ámbito espiritual. Hay personas que tienen un cierto don de recibir mensajes y no saben de dónde vinieron. Puede venir de Dios o de otro espíritu y ellos felices, así como unos adivinos, pero son ciegos y no pueden ver. Quedan como el caso de Richard Wurmbrand cuando vio un aviso de una señora que estaba adivinando el futuro, leyendo las cartas. Entonces él tocó la puerta. Cuando le abrieron, le dijo: no, yo no vengo de cliente, sino vengo de colega, porque yo también soy adivino. Ah, bueno, le sentaron ahí. Y la señora estaba feliz. Trajo el marido, mandó a la sirvienta a traer té. Y entonces se puso a decir: ¿y usted cómo adivina? Yo uso las cartas. ¿Cómo hace usted? Y digo: no, yo no uso las cartas, yo uso un libro. Y con este libro adivino el futuro. Y abrió su Biblia al libro de Deuteronomio y le leyó a ella todo lo que va a pasar a los adivinos. Y le dijo a ella: si no se arrepiente, esto es lo que le va a pasar. Y es cierto. Y se paró y se fue. Ella y su marido alcanzaron a vivir 48 horas después de eso. Y la sirviente que le sirvió el té los mató a ambos por su dinero. Y Dios lo había mandado allá con una verdadera profecía, dándole 2 días de preaviso de lo que iba a pasar y una última oportunidad de arrepentirse. Y no lo quisieron tomar. Pero eso es la diferencia entre un verdadero profeta y un adivino. Los que tienen limpio el corazón van a poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios y ver dónde está Dios en todo. Los que no tienen limpio el corazón, no importa los dones que tienen, no importa la ubicación que tienen, no van a ver nada. Y como Barak se sintió ciego, él quiso ir con ella porque le pareció la mejor opción. Pero mejor todavía es permitir que Dios nos trate el corazón para que nosotros podamos ver. Para que no vamos a quedar ante el mundo espiritual escuchando voces y tratando de adivinar de dónde vino la voz. Porque hay una etapa de personas que han tenido cierto conocimiento del Señor y cierto encuentro con el Señor, pero no saben lo que es la presencia directa del Señor y no pueden estar en la presencia directa del Señor porque sus corazones no están limpios. Y esas personas van a quedar al otro lado de un velo, donde ellos no pueden ver a Dios, pero Dios sí se da cuenta todo referente a ellos. Y ahora es más importante poder no solo escuchar la voz de Dios, porque los que solamente pueden escuchar la voz de Dios no entienden que hay muchas voces. Y si no se puede ver, no es posible discernir entre todas las voces. Y se puede equivocar. Estamos entrando en un día donde es indispensable poder ver por el Espíritu. Y Dios va a tener un remanente que va a poder ver. Y ese remanente en esta historia de Jueces capítulo 4 se simboliza por 2 mujeres. Uno que es judía, la otra que no. Pero ambas quedaron viendo la misma realidad y parte del mismo ejército.
Y aunque estaban involucrados muchas personas y muchas cosas, 10,000 hombres salieron a la batalla, pero sin las 2 mujeres no hubieran hecho nada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este ejemplo y pedimos, Señor, que nos pueda abrir nuestros ojos a medida que sometemos nuestros corazones a sus tratos, Señor. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.